Saludo cordialmente a todos los oyentes de Radio Renueva Televisión. Vamos a dar inicio a este importante tema y quiero dar lectura en el Evangelio según Mateo capítulo 9, el versículo 35. Y dice: Y recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por darnos el privilegio de estar delante de tu presencia y delante de muchas miradas alrededor del mundo, en donde nos congregamos, Señor, ante tu presencia para rogarte el perdón de nuestros pecados. Asimismo también te agradecemos por tu palabra que hoy vamos a recibir. Ayúdanos para que mantengamos nuestros corazones abiertos, receptivos, para que tu Espíritu Santo pueda obrar en nuestros corazones y así también podamos prepararnos para que un día podamos estar delante de ti, nuestro Maestro, quien enseñará, Señor, muchas cosas que ahora no las sabemos, por todos los días de la eternidad. Te rogamos en el nombre y en los méritos de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. En los días del Nuevo Testamento, el cargo maestro era un cargo muy honroso. Era uno de los cargos más grandes que podían tener ciertos dirigentes en Israel. Muchos de ellos, por supuesto, de esos dirigentes, eran maestros. Los maestros también eran conocidos como las lámparas de Israel. Ellos enseñaban las cosas de Dios al pueblo de una forma que ellos pudieran entender y conocer a Dios. Maestro deriva de la palabra didáscalos, que quiere decir maestro o también profesor. Esto es muy, muy importante saber y conocer. Jesús sin duda era el gran maestro. Jesús era maestro en todo y en el máximo sentido de la palabra. En los evangelios repetidas veces encontramos a Jesús enseñando en diferentes lugares, en la sinagoga, a las orillas del lago, a las orillas de la mar, en una ladera, en el camino, etc. Según el Evangelio de Lucas, en el capítulo 4, el versículo 15, se puede leer ahí: y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Y así también en el Evangelio según San Mateo capítulo 13, el versículo 54 dice: y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? Y según el Evangelio de Marcos capítulo 2, versículo 13 dice: después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y por último, en el Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 14. Más a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba. Sin duda, Jesús era un grande maestro, mantenía la atención de todos sus oyentes y todos entendían el mensaje que Jesús tenía para cada uno de ellos. Enseñar y predicar son cosas distintas, no es lo mismo. No podemos confundir entre enseñar y predicar de ninguna manera. En la predicación se hace una presentación formal de la verdad, ¿ya? En la predicación se proclama la verdad, mientras en la enseñanza se trata de explicar. La enseñanza tiende a ser más efectiva que la predicación, porque todos los oyentes participan, mientras que en la participación
en la predicación, el oyente está en una forma pasiva. Ahora, Jesús, como ya hemos dicho, era el gran maestro y sin embargo no fue educado en las escuelas de los rabinos. No cualquiera podía ser maestro, tenía que atravesar o cruzar la escuela de los rabinos, de la escuela donde estaban las personas que se habían educado justamente para enseñar las cosas de Dios. Jesús es nuestro ejemplo como maestro. Para impartir la verdad, Jesús usaba más el medio de enseñanza que la predicación. Eso lo encontramos en los evangelios. Como maestro, Jesús hacía uso de la historia sagrada, las parábolas, la naturaleza, las sagradas escrituras. Utilizaba un lenguaje figurado y incidentes de la vida. Jesús fue el maestro perfecto. Su enseñanza, su actitud, su amor por sus alumnos, sus motivos, su preparación, su vida eran perfectas. Ya, él practicaba lo que enseñaba, de modo que lo que él decía lo hacía con autoridad. En el Evangelio, según Mateo capítulo 7, el verso 29, dice, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Las enseñanzas de los escribas eran dogmáticas, ¿no? y se basaban en las tradiciones de los ancianos. Y cuando Jesús enseñaba, él no se basaba en dogmas. Jesús enseñaba de una forma totalmente diferente. No citaba a anteriores expositores de la ley, como lo hacían los rabinos cuando enseñaban. Jesús dependía de su propia autoridad, de su propia sabiduría, no dependía de ningún hombre. Inclusive, cuando Jesús cita los escritos de los profetas, de los patriarcas, a quienes él mismo había inspirado por su espíritu. Hay en los evangelios el empleo frecuente de la expresión de cierto os digo. ¿Ya? De cierto os digo es el amén, en griego amén o en hebreo también amén, que era una palabra de afirmación, algo que quede establecido, algo que está seguro, algo que está conforme. Según el sentido del hebreo, el amén significa una respuesta confirmativa y enfática a lo que dice una persona, en este caso un maestro. Se emplea el amén con frecuencia en el Nuevo Testamento al final de una doxología, ¿no? Es decir, de algo que se ha expuesto, una palabra, un discurso, alabanza que glorifica a Dios. Muy bien, pero es particular de Jesús la forma en que usa el amén para confirmar lo que él mismo dice y para dar más o mayor énfasis. Lo que hemos visto es decir, de cierto os digo, es el equivalente de el que tiene oídos para oír, oiga. Era una exhortación para hacer resaltar una verdad importante. Jesús era el ser que había sido enviado por su Padre a fin de revelar quién era Dios en verdad, cómo era Dios. Por tal razón, en Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en el capítulo 122 dice, Él, o sea Jesús, educó a los hombres revelándoles el carácter del Dios vivo. El carácter de Dios es su ley.
Su ley es el trasunto de su carácter, su ley de amor, de misericordia, de bondad. Y Jesús quería que los hombres conocieran a Jesús como Él es. Cuando Satanás estuvo obrando por muchos años en esta tierra, había implantado en la mente de las personas que que Dios era tirano, era soberbio, altivo y que estaba mirando con el ojo crítico para buscar errores y condenar, censurar y castigar a los hombres, cosa que no era así. La Biblia dice que Dios es amor y su ley es perfecta, es santa, es justa y es buena. Es su carácter en realidad. El carácter es una facultad del alma que se manifiesta en la conducta. Es decir, los pensamientos y sentimientos se revelan a través de las acciones y también las palabras. Dios tenía pensamientos buenos hacia los seres humanos. Por eso dice el profeta Isaías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que obtendréis, o que esperéis. Por lo tanto, Jesús entonces enseñó respecto a Dios, respecto al carácter de Dios, con el fin de que al contemplarlo llegasen a tener el carácter divino. En el Evangelio según Juan capítulo 17, el versículo 3 dice, esto empero es la vida eterna, que te conozcan el solo Dios verdadero y a Jesucristo al cual has enviado. Aquí habla de dos tipos de conocimiento. Primero, el conocimiento esencial y segundo, el conocimiento experimental. No basta, por supuesto, el conocimiento esencial, no conocer a Dios, la teoría de la enseñanza divina, sino la práctica, lo que la palabra puede hacer en nuestra vida, que es como la levadura, por supuesto. Cambia todo nuestro ser desde adentro. La mente es fortalecida, restaurada, santificada por la palabra de verdad que enseña el Maestro. Jesús educó a sus discípulos con miras que ellos tengan un conocimiento claro y completo acerca de Dios. Quería que sus alumnos tengan no solo un conocimiento esencial, sino un conocimiento experimental. En el libro Consejos sobre la obra de la escuela sabática, en la página 118, dice algo interesante. Dice que cada obrero, cada maestro, cada profesor, empeñe hasta lo sumo sus facultades para trabajar en armonía con el plan de Dios. Aprendan en la escuela de Cristo a fin de ser sabios para instruir a otros. Lógicamente que para dar, el maestro tiene que recibir. No podemos estar delante de los alumnos sin habernos preparado. No podemos estar delante de los alumnos sin haber puesto toda nuestra vida delante de Dios con un corazón abierto y receptivo para que Dios haga recordar lo que hemos estudiado y que vamos a enseñar. Necesitamos entender que los alumnos que están delante de nosotros, ellos han sido puestos por Dios para educarlos, prepararlos para el reino del más allá. Ahora, sigue diciendo el párrafo, los que son puestos bajo el cuidado del maestro de la escuela sabática necesitarán sabiduría y la experiencia que Dios puede dar al que sigue a Cristo. Aprenda el maestro de la mansedumbre y humildad de corazón, a fin de ser un verdadero maestro y gane a sus alumnos para Cristo, para que ellos a su vez lleguen a ser fieles misioneros en el campo de la siega. Entonces, nuestra misión es discipular, preparar hombres para que puedan seguir la obra del ministerio. Cuando Jesús estuvo en esta tierra, Él enseñó
en forma verbal, pero también la enseñanza fue en forma práctica. Él les enseñó cómo sanar a los enfermos, cómo tratar con las diferentes mentes, cómo llevar el Evangelio, cómo llevar a una persona hacia Dios, cómo ser el instrumento en las manos de Dios en la conversión de una persona. Cuando Él se fue, Él les dio autoridad a sus discípulos para que ellos puedan continuar la obra que Él había iniciado. Estos alumnos se tornaron maestros y estos maestros prepararon a otros para llegar a ser maestros, y así sucesivamente el Evangelio fue llevado a todo el mundo antiguo. Así entonces es que Jesús nos muestra cómo poder educar para que personas se pongan al servicio de Dios en las manos del gran Maestro. Tenemos, por supuesto, que seguir el ejemplo de Jesús. Por lo tanto, necesitamos prepararnos cada uno de nosotros. Tenemos que investigar a fondo nuestra lección. No se trata de estudiar en una forma tal vez descuidada, o estudiar en una tarde o en una hora toda la lección. Tenemos que estudiar cada día y tenemos que profundizar y estudiar para ver en dónde se van desarrollando los eventos, quiénes son las personas, qué es lo que hicieron, cuál es el mensaje que tiene allí la lección para nosotros, qué es lo que quiero que sean mis alumnos en este caso. Por lo tanto, necesitamos estudiar, como maestros, necesitamos estudiar nuestra lección a fondo. Aparte de la lección, necesitamos estudiar la palabra de verdad, la Biblia, otros libros que nos ayuden a tener, digamos, la información necesaria para poder dar en el momento preciso. Tenemos también que ser hombres y mujeres de oración. A Jesús lo vemos orando en diferentes lugares y muchas veces durante toda la noche. El maestro que ora es un maestro de poder. Recuerde, la clase refleja la actitud del maestro. Recuerde esto, los maestros cooperamos con Jesús en la obra de salvar almas. En el libro Palabras de Vida del Gran Maestro 274 y 275, dice así: el testimonio silencioso de una vida sincera, abnegada y piadosa tiene una influencia casi irresistible. Revela en nuestras propias vidas el carácter de Cristo. Cooperamos con Él en la obra de salvar almas. Solamente podemos revelar en nuestra vida su carácter si nosotros contemplamos constantemente a Cristo, el gran Maestro. Y cuando más amplia es la esfera de nuestra influencia, mayor bien podemos hacer. Así es, queridos amigos, queridos oyentes, esto es lo que nosotros necesitamos aprender de Jesús, ser abnegados en nuestro trabajo. Hay que recordar que no solamente somos maestros de clase, ya los días sábados, sino tenemos que visitar a nuestros alumnos en sus hogares para poder hablar con ellos, para que podamos orar con ellos y por ellos también, por supuesto, y ver también sus necesidades y en la medida de nuestras posibilidades poder ayudarlos a aprender, ayudarlos a vivir la vida cristiana, ayudarlos también en la conducción de su familia y ayudarlos también a ser discípulos y personas que transmitan las verdades a las personas que están en su entorno. Y como reflexión final, tenemos 2 líneas del libro Consejos sobre la obra de la Escuela Sabática 118. Dice: aprenda el maestro de la mansedumbre y humildad de corazón de Cristo, a fin de ser verdaderamente un cristiano y gane a sus alumnos para Cristo, para que ellos a su vez lleguen a ser fieles misioneros en el gran campo de la siega. Así es, necesitamos
tener en cuenta el verdadero significado de ser un maestro. Ser un maestro, como ya dijimos al principio, es un grande privilegio. No todos pueden ser maestros. Uno de los dones del Espíritu Santo es capacitar, entrenar a un hombre para ser maestros. El apóstol Pablo dice que Dios a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, a otros doctores y a otros maestros y evangelistas. Dios te ha llamado, querido maestro, querida maestra, profesor, profesora, a fin de que seas un canal de bendición, a fin de que tú y yo podamos ponernos en sus manos y así entonces poder cada día prepararnos mirando constantemente a Jesús, quien es el verdadero maestro. Juntos podamos contemplar a Jesús en acción. Podemos ver a Jesús en los evangelios, cómo conducía a sus alumnos hacia el Padre eterno, cómo educaba, cómo Él manifestaba un amor verdadero, un interés, cómo Él amaba y se interesaba en todo sentido por sus alumnos. Quiera Dios ayudarnos para que tú y yo podamos cumplir nuestra misión en esta gran tarea de la predicación del Evangelio. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos juntos. Querido Padre que estás en el cielo, te damos muchas gracias por darnos esta oportunidad de tener esta breve reflexión en tu palabra en cuanto a Jesús, el gran Maestro, y a cómo nosotros también podemos llegar a ser como Él. Ayúdanos, Padre, con tu Santo Espíritu, capacítanos, equípanos, Señor, para que podamos ser maestros eficientes. Ayúdanos para que no seamos descuidados. Ayúdanos para aceptar esta grave responsabilidad, este grande privilegio, Señor, que tú nos das, pero lo hagamos, Señor, con sabiduría, con inteligencia, a fin de que podamos cumplir también con nuestros deberes como maestros. Bendice a cada alumno de las clases de la escuela sabática. Ayúdanos, Señor, a todos a que podamos prestar interés también en el estudio de nuestras lecciones, de modo que tu Espíritu Santo pueda, a través de la palabra, iluminar las cámaras secretas de nuestra alma y podamos sufrir el arrepentimiento y la conversión y nos des también tu perdón. Pues te rogamos y te agradecemos en el nombre y en los méritos sagrados de nuestro Señor Jesucristo. Amén.